cuando te pida que las señales en los cortes, tampoco vas a saber. Todo por estar señalando algo que ya no vas a saber el tronco. Todo tiene un tiempo en la vida, doctor. No desvistas un santo por vestir otro. Estas fibras mielinizadas se ven blancas. Y cuando yo las corto, se ve como una línea blanca dentro de la corteza calcarina. Eso se llama la estría de Gennari. ¿Ya? Muy bien. De ahí viene la capa 5, ¿ya? Que es la piramidal interna. La piramidal interna va a dar origen ¿a qué? A las fibras córtico-vulvares, ¿ya? Córtico-vulvares. A las fibras espinales y a las fibras estriatales. El estriato, ¿ya? Y va a contener las neuronas gigantes de Betz, que son las fibras piramidales, las neuronas piramidales. Pero las neuronas piramidales solo están en el área 4, ¿ok? Muy bien. Y esto está en el lobulillo paracentral, ¿no es cierto? El lóbulo paracentral es el giro precentral y el giro postcentral, ¿no? Y de ahí viene la capa número 6, que es la capa multiforme. La capa multiforme va a dar, ¿qué cosa? Fibras de proyección. ¿Qué significan fibras de proyección? Son las fibras que van a salir hacia la parte externa, ¿ok? Las que se van a ir por la médula, ¿ya? Las fibras de la comisura y las fibras de asociación, ¿listo? Que son las mayores aferencias de las fibras córtico-talámicas. Entonces, cuando ustedes hacen, ¿listo? Una representación, una división, esto es más o menos lo que tienen, así se están distribuyendo, ¿listo? Y entonces ustedes ven que en esta corteza también tienen interneuronas, ¿ya? Entonces tienen neuronas de proyección que habitualmente están secretando con glutamato, con aspartato, ¿ya? Y el axón va a estar dejando la sustancia gris. Entonces tienen neuronas de proyección que van a estar secretando glutamato, aspartato, y la dendrita, el axón deja la sustancia gris y la dendrita es apical a la lámina 1. Tienen, ¿cómo se llama? Neuronas multicolares con espinas, y los axones se ramifican a la sustancia gris, que usan también el glutamato, y axones en la sustancia gris que van a ser interneuronas, y las interneuronas suelen ser GABAérgicas. Y ahí tienen pues las células en canasta, las células en candelabro, las células de doble buquet, ¿no? La neuroglía, las células fusiformes bipolares y las células horizontales, que todas estas ya las deben de haber leído, se han leído Cerebelo. Y entonces así es más o menos como se encuentran las interneuronas, ¿listo? En la corteza. Finalmente, para hacer interacciones de este tipo, ¿ya? Y están controlando justamente las conexiones que se dan de manera columnar, porque la corteza cerebral está organizada de forma columnar, ¿ya? Pero no se encuentran las 6 capas en todos los lugares, tienen que darse cuenta. Esto nos permitió entender que Golgi vio esto, y por eso dijo que más o menos existían estas capas. Después vino Nissl, ¿ya? Como lo de los cuerpos de Nissl, ya está. Y después vino Weiher, y Weiher logró tipificar así las capas, cada uno según lo que pudo ver. Entonces tenían la plexiforme molecular, la granular externa, la piramidal, la granular interna y la banda, ¿listo? Esta es la banda externa de Weilanger, y ahí venía la capa ganglionar, y esta tiene la banda interna de Weilanger, y de ahí venía la multiforme. Entonces, lo que tenemos es que hay de tipo 1 al tipo 5, y el tipo 1, o sea, las cortezas se clasifican no por sus capas, sino por los tipos. Los tipos dependen de qué capas tiene. El tipo 1 es una corteza que es agranular, es decir, no hay capa granular, tienen células piramidales, y estas están en el área 4, 6, 8, 24 y 44. Y este tipo 1 es una corteza de tipo motora, jóvenes, es una corteza motora, ¿ya? El tipo 2 es una corteza que se encuentra en la porción frontal y tienen capas granulares delgadas, ¿listo? Granulares delgadas, y está en la porción frontal.
El tipo 3 es una corteza que se encuentra en la porción parietal, ¿ya? Y tiene células granulares amplias, es distinta, ¿ya? Entonces, en la frontal, la granular es delgada, y en la 3, la parietal, las granulares son amplias, porque necesitan hacer asociación y motricidad, ¿ya? Y sensibilidad, porque reciben, acuérdense, fibras del tálamo. Y la 4 tiene una zona, ¿cómo se llama? Está en la corteza polar, es decir, en la corteza de los polos, y tiene granulares amplias. La lámina 3 está reducida y es más delgada. Y la tipo 5 es una corteza granular. Es las cortezas del coniocórtex, son las cortezas antiguas, son las cortezas de los flancos, de los costados de la calcarina, la del giro transverso de Heschel, es decir, las cortezas de los sentidos especiales visual y auditivo. Y así nosotros podemos ubicar los tipos corticales que se encuentran en el cerebro, ¿ya? Pues no solamente es por capas, sino dependiendo del tipo de capas podemos tipificar la corteza y la corteza la podemos ubicar. Pero esos no solamente son los únicos, digamos, esfuerzos que tenemos para tipificar la corteza cerebral. ¿Listo? Estos son como los tipificamos, pero tenemos muchísimos esfuerzos para poder clasificar la corteza cerebral por distintas secciones. Porque estos esfuerzos, si ustedes se dan cuenta, se han hecho desde tiempos inmemoriales. Si es que ustedes se dan cuenta, 1907, 1905, 1909, se dan cuenta, 1925, 1949, 1951, se dan cuenta, desde Smith, Brodmann, Campbell, Bailey y Bonekonov y Koskina, se dan cuenta, la escuela rusa, todos ellos han intentado clasificar la corteza por secciones. ¿Listo? Algunos de forma más equilibrada y otros no, al punto de que la corteza ha sido subdividida en secciones tan diminutas que nos han dado hasta 900 partes o más, pero finalmente la cual nos ha ayudado mucho más ha sido el área de Brodmann, ¿ok? Y la seguimos utilizando, porque si ustedes se dan cuenta, aquí podemos tener áreas corticales clasificadas hasta en 700, ¿se dan cuenta? Hay un montón, ¿ya? Nos marearía, ¿ya? Entonces, la clasificación de Brodmann es una clasificación más simple y sí es bastante regular, ¿listo? Y si se dan cuenta, la podemos utilizar, ¿ya? Muy bien.